Sa beto registrado Luis Maltas dirijas de Ucrania, Heinhept, en Disuktimon fallos. Oh, la señora de rojo casi lo pierde. Fue Lake Shifter. Fue una escena aterradora para los pasajeros de un barco de avistamiento de ballenas, después de que el barco de $500 millones colisionara con un petrolero en el mar a las 4 de la tarde. Costa de Caminos. Los océanos suelen estar llenos de relatos de aventuras y a veces de errores inesperados. Desde encuentros cercanos hasta colisiones catastróficas, estamos a punto de desentrañar 20 incidentes marítimos que han dejado huellas imborrables en la historia marítima. Así que ajusta tu chaleco salvavidas y sumergámonos en este emocionante video. Número 20. Crucero de lujo Perla. Número 7. Durante el viaje inaugural del lujoso barco Perla número 7, las cosas no salieron como se esperaba. El capitán del barco, Guo Lai, elementos cruciales aparentemente pasados por alto al navegar. El barco, que estaba sin pasajeros ni carga, estaba posicionado alto sobre el agua debido a una marea creciente. Mientras navegaba bajo un puente colgante en el este de China, se hizo evidente que el barco era demasiado alto para pasar. El capitán, dándose cuenta de esto demasiado tarde, no pudo maniobrar el barco a tiempo. La parte superior del barco fue arrancada al chocar con el puente. Encima del puente se habían reunido espectadores, admirando y saludando al buque, pero al ver la inminente colisión, agitaban las manos desesperadamente, intentando advertir a la tripulación del barco. Sin embargo, sus gestos frenéticos debieron ser confundidos con despedidas amistosas, lo que llevó al barco a continuar su curso condenado al fracaso. El impacto fue tremendo, derribando 2 chimeneas y causando daños considerables al puente. Afortunadamente, no se reportaron heridos, a pesar de la colisión significativa. Perla número 7 se pulgadas. mantuvo Daños bastante mínimos. rica. Solo se puede imaginar la humillación del capitán después del incidente. Sin embargo, ahora tiene una historia bastante inolvidable para compartir. Número 19. 2 barcos de crucero Carnival en el puerto de Cozumel, México. En el bullicioso puerto de Cozumel, en México, 2 enormes barcos de crucero Carnival tuvieron un encuentro sorpresa. El Carnival Glory, al intentar atracar, terminó jugando a los autos de choque con el ya amarrado Carnival Legend. El resultado fue un barco dañado, y 6 pasajeros ligeramente conmovidos. mientras que el impacto dejó su En marca. un barco la Pero empresa... fue rápido en asegurar a todos que ambos barcos aún estaban en condiciones de navegar. Inicialmente parecía que solo una persona había sufrido una lesión menor durante una evacuación del comedor. Sin embargo, más tarde, 6 invitados sintieron la necesidad de un chequeo médico. Máquina Morris, una viajera de Salt Lake City, Utah, pintó un cuadro vívido del caos. Ella estaba en la 4ª cubierta del Carnival Legend cuando oyó gritos de pánico. Al acercarse el Carnival Glory, la atmósfera se cargó con sonidos de cristales rompiéndose y crujidos, culminando todo en el choque inevitable. Dado el drama, se animó a los pasajeros a explorar los paisajes de Cozumel en tierra. Curiosamente, 8 diferentes barcos de crucero de varias líneas estaban alineados para atracar en Cozumel ese día. Aunque ambos barcos de Carnival tenían sus respectivos lugares de atraque, los accidentes aún pueden ocurrir. Dicho esto, podría haber sido una colisión frontal desastrosa. Número 18. Barco de carga chipriota y un carguero tunecino. Cuando se trata de colisiones de barcos captadas en cámara, el incidente entre un barco de carga chipriota y un carguero tunecino destaca como uno para el libro. Estamos hablando de 2 gigantescos barcos en rumbo de colisión, con errores acumulándose en ambos extremos. Una investigación que involucraba a Chipre, Túnez y Francia reveló una serie de errores. Un oficial estaba tan absorto en su charla telefónica que permaneció completamente ajeno al peligro inminente. En el otro barco, un oficial decidió ignorar alegremente las alarmas del radar. Claramente no fue la decisión más inteligente en alta mar. Aquí es donde se pone aún más interesante. El jefe de transporte marítimo de Túnez señaló que el capitán parlanchín estaba esencialmente fuera de la red. Pero ¿quién se encarga de evaluar a estas personas? Y justo cuando pensabas que las cosas no podían empeorar, la tripulación chipriota decidió que era el momento perfecto para echar el ancla en un carril destinado a barcos comerciales. Mientras continúa el juego de culpas, expertos franceses evalúan el daño ambiental y los costos de limpieza. Y aquí viene lo más impactante. Ambos barcos estaban asegurados por la misma compañía. Hablar de un reclamo de seguro complicado. Esta colisión no solo hizo olas en el mar, sino que también dejó una abolladura en el bolsillo de alguien. Número 17. Atlantis y Florence Spirit, Ontario.
En el corazón del conocido Canal de Ontario se desplegó una dramática colisión involucrando a dos enormes barcos, cada uno con su propia misión y carga. El incidente se desarrolló como una cautivadora danza de desastre mientras los barcos de carga colisionaban. Inesperadamente, los barcos llamados Atlantis y Florence Spirit se encontraron en ruta de colisión. El Espíritu de Florencia estaba en una misión de entrega de carbón con destino a la ciudad de Quebec, mientras que el Atlantis llevaba el peso de los componentes de turbinas eólicas destinados a Duluth, Minnesota. Este encuentro inesperado fue captado en cámara y se difundió rápidamente como un reguero de pólvora a través de varias plataformas de redes sociales. La tensión en el aire era palpable mientras Atlantis y Florence Spirit continuaban su acercamiento lento y lleno de nerviosismo. Su colisión inminente parecía inevitable mientras se acercaban más y más, llevando finalmente a un choque monumental que resonó a través del agua. Como resultado, el Centro de Control de Operaciones de la Corporación de Gestión del Canal de San Lorenzo se puso en marcha de inmediato, dirigiendo ambos barcos a muelles cercanos para una inspección minuciosa. Un equipo de oficiales de Transporte Canadá, la Junta de Seguridad del Transporte y oficiales de Marina, dedicados, descendieron inmediatamente al lugar para investigar el fallo, que llevó al golpe de estado. Con el asentamiento del polvo, las razones detrás del percance se hicieron evidentes. Número 16. Astillero Ferris Smith en Leer, Alemania. En el bullicioso astillero Ferris Smith en Leer, Alemania, un espectáculo imprevisto se convirtió en el centro de atención. El astillero se estaba preparando para lanzar el Symphony Provider, el segundo barco de su serie Exobox DP2. Todos los presentes, desde la tripulación hasta los espectadores, anticipaban un lanzamiento perfecto. Sin embargo, el mar suele tener sus propias historias que contar. Cuando el proveedor de la sinfonía comenzó su descenso por la rampa, un fallo inesperado dejó a los espectadores incrédulos. En lugar de deslizarse suavemente en el agua, la proa del barco parecía rebelarse, enganchándose durante su lanzamiento. Al mismo tiempo, la popa continuaba su viaje por el dique, causando que el barco se congelara en una peculiar postura intermedia. Los observadores vieron un buque en una posición incómoda durante lo que se suponía que era su gran debut. Tras una inspección más detallada, se descubrió que la falla se debía a unos pasadores hidráulicos defectuosos, lo que impidió un lanzamiento suave. Toda esperanza no estaba perdida. Los trabajadores del astillero, resilientes y dotados de una habilidad y determinación sin igual, entraron en acción. Enfrentando el desafío de frente, corrigieron manualmente el problema, mostrando su destreza marítima. Su intervención oportuna aseguró que el proveedor de la sinfonía pronto adornara las aguas, convirtiendo un lanzamiento inusual en uno triunfal. Número 15. Águila Marina, volcada Turquía. Nuestra nave estelar, el Águila del Mar, decidió sumergirse inesperadamente en el mar, provocando que los contenedores desafiaran la gravedad y cayeran a las profundidades acuáticas. Ahora te estarás preguntando cómo se desató este caos marítimo. Bueno, mientras nuestro desafortunado barco seguía con lo suyo, un montacargas de puerto estaba en pleno proceso de descarga de contenedores. De repente, el Águila Marina se inclinó como si hubiera comido demasiado alga para el almuerzo, haciendo que los espectadores huyeran más rápido que una gaviota al ver una papa frita. Y así como así, el barco desapareció en el agua, recordando el truco de desaparición de un mago. Afortunadamente, todos los miembros de la tripulación lograron evacuar sin mojarse y no se reportaron heridos. Pero espera, hay más en esta historia. Nuestro querido Águila Marina tenía problemas de estabilidad, lo que la hacía tambalearse. Los intentos de rectificar esto fueron tan efectivos como intentar caminar por una cuerda floja mientras se hacen malabares con antorchas en llamas. Los informes sugieren que, a pesar de los mejores esfuerzos del barco para mantenerse erguido, no tuvo éxito en sus intentos. Era como si un pirata con una sola pierna intentara bailar un jig. El gobierno está investigando la causa de este notable ballet acuático. Mientras tanto, se están realizando esfuerzos para descargar el combustible del barco y rescatar algunos de sus contenedores. Número 14. Fragata noruega KNM Helge Ingstad. En 2018, la fragata noruega KNM Helge Ingstad experimentó una colisión que corta la respiración. Este no era un barco cualquiera. El KNM Helge Ingstad fue una potencia construida con tecnología avanzada y diseñada para el dominio naval. Sin embargo, incluso este imponente buque de guerra no era inmune a los accidentes. Una madrugada frente a la costa de Noruega encontró su igual. El enorme tanque, Sola TS, colisionó con la fragata. Este impacto no fue un rasguño menor. La poderosa colisión desgarró el Helge Ingstad, dejándolo gravemente dañado.
El caos reinó justo después, con el personal de la Marina luchando por controlar el daño y evitar un desastre. Los fiordos, conocidos por su serena belleza, se convirtieron en el telón de fondo de esta emergencia marítima. Las aguas frías amenazaban con tragarse al barco herido. Las imágenes capturaron los momentos más emocionantes, mostrando la vulnerabilidad de incluso el barco naval más avanzado. El mar puede ser impredecible. Aún con la tecnología moderna y equipos capacitados, un error puede tener consecuencias significativas. El choque del KNM Helga Ingstad marca un momento crucial en la historia marítima, subrayando la importancia de mantener constante vigilancia en el mar. Número 13. Colisión del puerto de Karachi. En un incidente desafortunado pero un poco cómico, dos enormes buques contenedores tuvieron un encuentro inesperado en el ajetreado puerto de Karachi, en el sur de Asia. Este choque creó todo un espectáculo, ya que más de 50 contenedores de carga se sumergieron en el vasto océano, dejando a uno preguntándose si alguno de ellos contenía un tesoro perdido de mercancía de sirenas. El percance fue capturado por un trabajador portuario local atento que decidió encender su cámara. En lugar de ofrecer ayuda, gracias a su rápida decisión, el video se convirtió rápidamente en una sensación en las redes sociales, proporcionando algo de entretenimiento muy necesario a los internautas. El caos se desató cuando un buque de carga contenedor de 8.000 contenedores colisionó con una embarcación anclada que llevaba 6.350 contenedores. El impacto hizo que los contenedores cayeran al océano, resultando en pérdidas significativas. Aunque la colisión dañó 2 muelles y alteró el transporte de contenedores por horas, no se reportaron heridos. Las autoridades del puerto de Karachi iniciaron una investigación, pero su avance sigue siendo incierto. La Marina de Pakistán ahora tiene la tarea de recuperar los contenedores sumergidos del mar. Número 12. Barco alimentador choca contra grúa pórtico. En un giro verdaderamente irónico del destino, los barcos de caja de alimentación, Alma de Amor, hizo una entrada espectacular que nadie esperaba. El incidente ocurrió en el puerto de Semarang, en Indonesia, donde el barco, construido en 1997, llegaba desde el puerto Klang de Malasia. Este encuentro inesperado dejó atónitos a los espectadores, ya que la suerte se estrelló contra el muelle, causando que una enorme grúa de pórtico se derrumbara como un castillo de naipes. Afortunadamente, en medio del caos, no hubo grandes víctimas. Solo un camionero sufrió heridas leves y fue llevado rápidamente al hospital para recibir tratamiento. La incidencia provocó investigaciones rápidas para descubrir la causa detrás de esta colisión inesperada. Todas las miradas estaban puestas en el dúo de remolcadores consistente en Kate Kata y Dara 304, sospechosos de jugar un papel en el percance. En respuesta, el Club TT y las compañías de seguros han recomendado la implementación de tecnología láser para prevenir accidentes costosos similares. Esta sugerencia surge a raíz de la estadística asombrosa de que el Club TT ha manejado 325 casos de colisiones de grúas durante la última década. Número 11. MT Dawan Kanchipuram. En 2017, un alarmante incidente marítimo se desplegó cerca de Chennai, India. El MT Dawan Kanchipuram, un destacado petrolero, chocó con un transportador de GLP. La consecuencia inmediata de este evento fue un extenso derrame de petróleo, que se extendió rápidamente hacia las aguas cercanas. El ecosistema marino se vio en riesgo casi al instante. Mientras el vasto derrame de petróleo oscurecía las aguas, las playas de Chennai comenzaron a sufrir las consecuencias. Una vez llenas de locales y turistas, estas áreas costeras se transformaron rápidamente en zonas marcadas con residuos negros, desalentando a los visitantes. Además, la pesca, un medio de vida esencial para muchos en Chennai, recibió un golpe directo. Varios pescadores descubrieron que sus redes capturaban menos peces. Peor aún, gran parte de su captura mostraba signos inconfundibles de contaminación por petróleo. Más allá del evidente daño ambiental, las implicaciones socioeconómicas fueron profundas. El comercio costero, los restaurantes de mariscos y los mercados locales experimentaron descensos. Los pescadores, ya enfrentando los desafíos de una profesión volátil, tuvieron la carga adicional de restaurar la confianza en su turismo de productos, un importante motor para la economía de Chennai. También sintieron el impacto por la mala fama que se esparció sobre la playa. Este evento no fue solo un accidente, sino un sacudón para el pulso de la ciudad, afectando muchas facetas de la vibrante cultura costera de Chennai. Número 10. Un barco contenedor de 30 metros de largo choca contra un muelle de ferry. Atraquear un barco enorme no es tarea sencilla. Requiere habilidad, precisión y mucha práctica. Imagínate esto. Un barco contenedor de 30 metros de largo, un gigante en los mares, intentando un atraque rutinario en el puerto de Santos en Brasil. Pero en lugar de alinearse suavemente, hay un fuerte choque.
y se desata el caos. El barco, por un grave error de cálculo, choca contra un muelle de ferry. Las consecuencias: el área de atraque está hecha un desastre. Tal fue la gravedad del choque que las operaciones portuarias tuvieron que detenerse temporalmente. Esta pausa generó un gran atasco en la ruta marítima. Como una torre de control aéreo dirigiendo aviones en un aeropuerto ajetreado, las operaciones de envío en los puertos son ballets finamente coordinados. Un error y el baile se interrumpe. Afortunadamente nadie resultó herido, pero el barco no salió ileso. Su casco fue perforado, liberando agua del lastre. En cuanto al muelle del ferry, enfrentó más que solo un rasguño. Recibió un golpe brutal, resaltando cómo el error humano puede llevar a errores costosos, incluso con herramientas de navegación modernas. Número 9. Choque dramático entre un barco y una grúa en un puerto taiwanés. La próxima es una escena de un ajetreado puerto taiwanés. En medio de la actividad, un enorme barco contenedor navega buscando un lugar para atracar. Pero hay un obstáculo, una grúa imponente que se alza alta. Cuando los barcos y las grúas se encuentran, rara vez es un asunto silencioso. Ahora, los barcos, conocidos por su tamaño y poder, a menudo prevalecen. La trayectoria de este buque portacontenedores insinúa una colisión inminente y no parece detenerse. Cada segundo intensifica la suspensión. De repente, lo inevitable se despliega. El barco colisiona con la grúa en un espectáculo impactante. Una vez poderosa, la grúa no puede resistir la fuerza y se desploma sobre un montón de contenedores de carga abajo. La pregunta es: ¿qué te atrapa más? ¿Es el enfoque implacable del barco o la caída dramática de la grúa? Quizás sea el después, el sonido del metal chocando y la vista de contenedores esparcidos. De todos modos, es un poderoso recordatorio de la fuerza de la naturaleza y la maquinaria. Cuando estos titanes chocan, exigen nuestra atención y en este puerto taiwanés definitivamente la consiguieron. Número 8. Barcos de carga chocaron y hundieron grúa en China. En un concurrido puerto chino, un enorme barco de carga tomó un giro equivocado con consecuencias tanto impactantes como captadas en cámara. Esto no fue un simple rasguño en el muelle o un golpe menor, sino un choque importante. Cuando el barco se acercaba a su área de atraque, ocurrió un error de cálculo. En lugar de reducir la velocidad y alineándose correctamente para un atraque adecuado, el barco fue directo a la infraestructura del puerto. La principal víctima fue una grúa gigantesca. Este no era una grúa ordinaria, sino una diseñada para manejar carga pesada día tras día. Desafortunadamente, cuando se enfrenta al ímpetu de un barco de carga en movimiento, la grúa no tuvo oportunidad, volcó, causando caos en la zona inmediata. Los equipos, vehículos y estructuras cercanos se vieron afectados, mostrando el efecto dominó de la colisión. Este incidente, capturado en tiempo real, destaca la necesidad crucial de capacitación avanzada y tecnología de punta en las operaciones marítimas. Cada movimiento en el puerto exige precisión. Un error de cálculo, como el visto en esta colisión, puede llevar a pérdidas financieras significativas, posibles riesgos ambientales y alteraciones en las cadenas de suministro, impactando la economía global. 7. El bloqueo del Canal de Suez. En 2021, el Canal de Suez, una vía fluvial global esencial, enfrentó un desafío monumental. El Ever Given, un buque portacontenedores de 400 metros de largo, encalló por los fuertes vientos y una tormenta de arena. Esto resultó en un enorme embotellamiento de tráfico en el canal, con numerosos barcos varados en el Mar Rojo. Curiosamente, el Canal de Suez facilita alrededor del 12% del comercio mundial, lo que hace que su operación sin problemas sea crucial para el comercio internacional. El bloqueo básicamente detuvo bienes valorados en aproximadamente $9,000 millones cada día. El impacto de este bloqueo fue asombroso. Cada día de retraso significaba que bienes, desde gadgets tecnológicos hasta artículos esenciales diarios, no llegaban a sus destinos. El Canal de Suez se erige como un puente vital entre Asia y Europa, manejando carga valorada en miles de millones diariamente. Los esfuerzos de rescate para el Ever Given estaban destinados... La situación era tensa y el mundo observaba de cerca. Este evento resaltó la fragilidad de nuestra cadena de suministro global y la importancia de las rutas comerciales clave. Esto planteó preocupaciones urgentes sobre diversificar y fortalecer estas vías para prevenir interrupciones similares. Con el incidente del Canal de Suez como precedente, varios otros incidentes marítimos también han dejado huellas indelebles en el comercio global. Número 6. Barco de carga ruso choca contra un puente en Corea del Sur. Cuando los barcos y los puentes se encuentran inesperadamente, los resultados suelen ser dramáticos. Por ejemplo, el llamativo incidente con un barco de carga ruso y un puente imponente en Corea del Sur. E incluso un observador casual podría deducir que este coloso de un barco estaba en rumbo de colisión con el puente. Dado su enorme tamaño,
Los barcos de carga son notoriamente difíciles de maniobrar, requiriendo amplio espacio para giros y paradas. Lo que profundiza el misterio de este incidente no es solo una posible mala interpretación. Fuentes de la agencia marítima destacaron que pudo haber problemas con el equipo de navegación del barco ese día. Además, medios de comunicación locales informaron sobre interrupciones en las comunicaciones por radio momentos antes del choque. Entonces, las investigaciones posteriores al incidente revelaron sorprendentemente niveles elevados de alcohol en la sangre del capitán del barco. Sí, el mismo individuo encargado de guiar esta mole de forma segura podría haber estado afectado. Con una mezcla de problemas técnicos, fallos de comunicación y supervisión humana, este incidente resalta la imprevisibilidad de los viajes marítimos. Número 5. El barco pierde contenedores en el Pacífico. A fines de 2020, un colosal barco llamado One Apis navegaba el vasto Océano Pacífico y enfrentó uno de sus momentos más desafiantes. Todo captado en cámara. En medio de una tormenta feroz, este enorme barco experimentó una catástrofe de carga, viendo 1.816 de sus contenedores sumergirse en las profundidades implacables. Para ponerlo en contexto, de los 226 millones de contenedores que se envían a nivel mundial cada año, solo alrededor de 1.000 se pierden típicamente. El incidente que involucró a un Apis fue una rara excepción. Muchos podrían preguntarse, ¿no estaban estos contenedores asegurados adecuadamente? En efecto, eran mecanismos y sistemas avanzados diseñados para asegurar que la carga se mantuviera estable. Sin embargo, la furia de la naturaleza ese día fue inigualable. El barco enfrentó olas enormes, algunas alcanzando hasta 9 metros de altura, haciendo casi imposible mantener todos los contenedores intactos. Como resultado, el contenido de estos contenedores, una vez resguardado a bordo del One Apis, ahora puede vagar sin rumbo en el vasto reino del océano. Este impactante evento, capturado vívidamente en cámara, muestra el inmenso poder de la naturaleza y los desafíos que enfrentan los marinos. Número 4. Barco de carga se estrella contra los muelles. A continuación, en junio de 2020, un incidente en Filipinas acaparó titulares y capturó la atención de espectadores en todo el mundo. Los barcos masivos, a menudo vistos como gigantes imparables del mar, pueden convertirse en bolas de demolición colosales con solo un instante de error. Esto no fue un argumento de una vieja película de acción como Speed 2. Esta era la realidad que se desplegaba. Un barco de carga experimentó una falla de motor imprevista, haciéndolo incontrolable. El barco, sin ningún medio para detenerse, hizo una línea recta devastadora hacia los muelles. Las imágenes son simplemente impresionantes, capturando la carga imparable del barco mientras rompía los muelles con una fuerza abrumadora. Imagina la pura fuerza y el impulso de tal barco, incapaz de detenerse, trayendo destrucción a su paso. Sin embargo, no todo fue desgracia. Personas de rápido pensar en el muelle lograron escapar del camino del barco justo a tiempo, evitando un desenlace potencialmente trágico. Este evento fue un tema de conversación importante en 2020, un año en el que muchos estaban adentro, siguiendo los eventos globales desde sus pantallas. Estos incidentes fueron un recordatorio del poder impredecible que ejercen estos colosos marítimos y los resultados dramáticos cuando las cosas no salen según lo planeado. Número 3. Buque de carga pierde contenedores en medio de mal tiempo. En mal tiempo, un enorme barco con bandera de Panamá enfrentó un contratiempo importante cuando sus contenedores se hundieron en el mar. Este barco, el MSC Zoe, destaca como uno de los buques de carga más grandes del mundo. El incidente ocurrió cerca de la isla alemana de Borkum, en el Mar del Norte. Una asombrosa cantidad de 270 contenedores cayeron al mar. Estos contenedores a la deriva no eran solo un peligro para la navegación. Algunos contenían materiales peligrosos, lo que los convertía en un riesgo para la seguridad pública. Debido a las corrientes, comenzaron a moverse hacia el suroeste, terminando en aguas neerlandesas. Más de 20 de estos contenedores llegaron a las costas de varias islas neerlandesas. Nombres de algunas islas son difíciles de pronunciar, así que omitiremos ese detalle. Reconociendo el riesgo, la Guardia Costera alertó al público. Advirtieron a la gente que evitara estos contenedores varados. Con 3 contenedores llenos de materiales peligrosos perdidos, la búsqueda se intensificó. Los barcos en la zona recibieron consejos para tener cuidado con estos obstáculos. Los medios locales capturaron algunos hallazgos fascinantes. Los lugareños aventureros descubrieron cosas como bombillas, partes de coches e incluso muebles de IKEA arrastrados por el mar. Por supuesto, mientras que algunos encontraron ropa y juguetes, otros tuvieron que ser cautelosos. Nadie quería toparse con esos materiales peligrosos e imaginar la sorpresa de encontrar muebles desarmados listos para ensamblar. Número 2.
Barco de avistamiento de ballenas choca contra el muelle en San Diego. El aventurero Hornblower, famoso por sus tranquilas excursiones para avistar ballenas, de repente se convirtió en un titular preocupante. Un fallo mecánico causó que el acelerador se quedara fijo en la posición de máxima potencia, lanzando el barco de 150 pies hacia el embarcadero de San Diego. La colisión fue devastadora. Numerosos pasajeros sintieron el golpe. El casco del barco mostró daños significativos y el camino de ladrillos del muelle quedó con una profunda mella. De los 144 pasajeros a bordo ese día, 7 sufrieron lesiones notables. Estos variaron desde lesiones en el cuello hasta en las piernas y fueron transportados inmediatamente a instalaciones médicas. Los demás, aunque conmocionados, fueron evaluados rápidamente por los médicos en el muelle y liberados. Pero, ¿cómo ocurrió esto en un barco tan moderno? Este incidente, más allá de ser un evento impactante para pasajeros y tripulación, generó ondas a través del sector marítimo. ¿Se siguieron los protocolos de seguridad? ¿Qué medidas preventivas se pueden tomar en el futuro? Estos eventos imprevistos subrayan la necesidad continua de controles y procedimientos de seguridad rigurosos en el transporte marítimo. Número 1. Portacontenedores choca contra mansión histórica en Estambul. Y finalmente, las cámaras en el Bósforo de Estambul capturaron una escena que pocos podían creer. Un gran carguero colisionando directamente con una preciada mansión del siglo XVIII. El contraste en tamaño era evidente, quedando claro que la mansión tenía pocas posibilidades contra un barco tan grande. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a este sorprendente evento? Los primeros informes señalaron un fallo crítico del timón como el principal culpable. Esta falla dejó al barco sin control sobre su dirección. Acción. Como resultado, se desvió de su curso, lo que llevó a un espectacular choque contra el edificio icónico. Añadiendo otra capa a este incidente, había un barco de fiesta cerca. Los asistentes a la fiesta, con su ánimo festivo por las nubes, se convirtieron repentinamente en documentalistas improvisados. Capturaron este evento inesperado, convirtiendo su celebración en una sesión de grabación histórica. Las imágenes ampliamente difundidas ofrecen una perspectiva sin precedentes del accidente. A pesar de la magnitud de la destrucción y el potencial de desastre, surgió un rayo de esperanza. No se reportaron heridas. Todos, incluidos los del barco de fiesta, permanecieron a salvo. Su celebración continuó sin cesar, incluso cuando una pieza de la historia de Estambul enfrentó un desafío imprevisto. Este evento sin duda marcó un recuerdo perdurable en la línea de tiempo del Bósforo, y eso es todo por el video de hoy. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo.